A reading from the Acts of the Apostles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. We set Al cabo de 3 meses, winter zarpamos en un barco que había invernado en la isla de Malta. Era de Alejandría y llevaba por mascarón a Castor y Pólux. Tocamos en Siracusa y nos detuvimos 3 días. Desde allí, costeando, arribamos a Regio. Al día siguiente se levantó viento sur y llegamos a Puzuola en 2 días. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Después llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, que tenían noticia de nuestras peripecias, salieron a recibirnos al foro Apio y 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. En Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo vigilase. Vivió allí 2 años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbos. Verbum Domini. The Lord has revealed to the El nations. Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Sing to the Lord a new song. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. The Lord has made his El salvation. Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. All the ends of the earth Los esteem. confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su justicia. Sing praise to the Lord with the harp. Toquen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. After the crowd had eaten, Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. during the fourth De watch, madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. when the disciples saw Los him discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. at once, Jesus said Jesús to them,
Les dijo enseguida, ánimo, "It is I. soy Do not yo, be afraid." no tengan miedo. Peter said to him, Pedro le contestó, Señor, "You si command me eres to tú, come to you on mándame the ir water." hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, Peter ven. got out of the boat, Pedro bajó de la began to barca walk y echó a andar toward sobre el agua, Jesus. acercándose a When he Jesús. saw how strong Pero al the wind sentir la was, fuerza he del grew viento le frightened. entró miedo, empezó a Beginning to hundirse sink, he y cried out, gritó, "Lord, save me." Señor, sálvame. Immediately Jesus Enseguida stretched Jesús out his extendió la hand mano, lo agarró y le and said dijo, to him, "O you qué of little poca faith, fe, why did you doubt?" porque has dudado. After they got into the En cuanto boat, subieron a it la died barca, down. amainó el viento. Those who were in the Los boat de la barca se looked onwards, postraron saying, ante él diciendo, "Truly, you are the Son of God." realmente eres hijo de Dios. Verbum Domini. Today we celebrate a memorial, Hoy an optional celebramos el memorial opcional of Saints de la Peter dedicación de la Basílica de San Pedro y San Constantine Pablo back in the 300s, por parte de Constantino en los años dedicated two churches, 300. built two churches, one in Él honor dedicó of Saint dos Peter, iglesias, una en honor de San Pedro, que es la Basílica de San Pedro hoy, completed many y centuries later, fue completada and muchos then siglos después, the Basilica of y St. Paul la outside the Basílica walls, de San Pablo outside the extramuros, city walls at the time, que en aquel where he entonces estaba fuera de los muros de la ciudad, beheaded in a donde San location Pablo 2 fue miles from sepultado. Athens. He was Fue buried there. decapitado en un lugar a So 2 millas de honoring ahí, these pero two fue pillars of the sepultado ahí. church, Así que al honrar Paul the estos dos apostle to the pilares de la Gentiles, iglesia, San Jesus, Pablo, el apóstol de or los gentiles, Peter, representative of the San institution of Pedro, the representante church. de la iglesia institucional, I like to think of as an image of me gusta pensar en ellos como imagen de la evangelization of the comunión church y going la on. evangelización de la iglesia. And today, the readings we have these El día de hoy, las lecturas, Paul, one of Peter, and tenemos we una just de have to reflect on Pablo y otra de Pedro. walking on Me the sea, gusta reflexionar acerca de la flashing caminata sobre el mar. Es un spectacular, milagro bastante miracle. espectacular In one sense, y en cierto sentido uno se pregunta el propósito. healing No people, está alimentando a la gente, no está sanando a la gente, no está exorcizando demonios, demonstration of está realizando una gran demostración de su divinidad an y experience of también una weakness. experiencia de nuestra debilidad. Y yo creo que ese es el mensaje aquí, We que depend on our own nosotros flesh, our own. por cuenta propia dependemos de nuestra propia carne, de nuestra propia humanidad. Cuando hacemos eso, nos hundimos. Let's Peter Necesitamos a Jesús. Y Jesús permite a San Pedro vivir esto en esta prueba. these trials of Y faith, todos tenemos pruebas en la fe. experiences that we Todos tenemos experiencias que realmente nos revelan nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, que necesitamos la gracia. at the fourth watch, Escuchamos que esto ocurre en el cuarto turno durante la noche. the four watches and Estaba dividido en 4 turnos y este es watch, so el turno de 3 a 6 de la madrugada. at 3 a.m. Y creo que la mayoría de nosotros no estamos en nuestra mejor condición a esa hora. Tenemos un espíritu de debilidad. And we're told that disciples, Y escuchamos que Jesus makes the disciples get into the boat. Jesús He has the multiplication of loaves and he takes hace que los discípulos se suban a la barca to the other side. It's almost like para que lo precedan al this trial lado for them. He's contrario. them Él está permitiendo esta prueba and this a storm esa tormenta the y boat la tormenta llega. La barca es sacudida por las olas, el viento gives you an image of the lo church sacude. in some ways. La barca puede ser imagen de la iglesia. Throughout history, Conocemos las pruebas y dificultades de la iglesia a través de la historia y también de los creyentes individuales. an easy road. No es un camino fácil. La vida de la fe no es fácil. Nuestra fe crece en estas tribulaciones. See Jesus and Y entonces ven a Jesús y gritan, es un fantasma. they don't recognize him. No lo reconocen. The divine Y name. Jesús utiliza el nombre divino. Dice, no I am. That's tengan miedo, soy yo. tells us from the birth. Yo soy el nombre revelado a Moisés en la zarza ardiente. Would be enough. Y pensamos que esto bastaría. But we know
Pero Israelites were being liberated from sabemos que los israelitas estaban siendo liberados de esa esclavitud, tienen el nombre divino, el Señor les habla, pero aún les falta aumentar en fe, tienen que renovar su fe en el desierto. Y es lo mismo aquí. Jesús está utilizando ese nombre que reconoce su divinidad para hacer este argumento. Él es el Hijo de Dios, es todopoderoso. Y Pedro tiene un gran deseo, podemos decir incluso una gran pasión, y dice, Señor, si es tú, mándame que vaya hacia ti sobre el agua. Y es una audacia hermosa. Él es un hombre lleno de pasión. for Jesus. Oftentimes, maybe in our conversions or spiritual life, A menudo en nuestras conversiones, en nuestra vida espiritual, tenemos ese deseo, y es algo bueno, son buenos impulsos que tenemos, just that naked desire pero is not enough. ese deseo no es suficiente. Necesitamos vivir según la fe. Y Jesús le dice, ven. Y cuando Pedro Off of Jesus, quita la mirada de Jesús y mira el viento y las olas, empieza a hundirse y grita, Señor, sálvame. Jesús lo agarra, suben a la barca y le rinden alabanza, lo reconocen. Seguramente, por seguro sabemos ahora que eres hijo de Dios. Has utilizado el nombre divino, nos lo has dicho, pero ahora lo sabemos. Lo hemos experimentado en tu poder. the boat, an image, beautiful image En la barca es una hermosa imagen de la iglesia, la iglesia que alaba a Dios. Christ Y también la unión con Cristo with each other in Christ es, in the es community. una unión mutua con Cristo en la comunión de la iglesia. Trials Las way of cultivating tribulaciones tienen una forma de cultivar en nosotros un deseo de estar con Jesús. for him. Reconocemos nuestra necesidad de Él. Death, we experience. Vemos la muerte, experimentamos nuestra debilidad. In life, we're just, Y en la vida, float la mayoría de nosotros no parecemos flotar hacia Jesús, es cierto. Es a través de la cruz, es a través de las dificultades que nos acercamos a Él, que experimentamos nuevamente ese hundimiento y esa salvación por parte de Jesús. It says Peter was beginning to sink, and the Pedro estaba empezando a hundirse, y esa palabra significa literalmente adentrarse en las aguas profundas y ahogarse. No se trata de aguas que solamente le lleguen a uno al tobillo, es agua profunda. Según, si alguna vez alguien ha estado en el océano y ha tenido ese tipo de experiencia, es algo aterrorizante cuando uno sabe que uno and we see está a punto de hundirse. Peter is very close Y vemos que Pedro está muy cerca a Jesús, out and grabs pues Jesús extiende la mano y lo agarra. close. Está físicamente cerca y sin embargo tiene mucho miedo. Yo estaba pensando que eso es muy cierto con nosotros. Estamos muy cerca a Jesús en los sacramentos. Recibimos el bautismo. He's close. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hear El Señor está cerca a nosotros en la confesión. Podemos escuchar las palabras de perdón. we can adore him. We can receive. En la Eucaristía lo podemos adorar, lo podemos recibir. Estamos muy, muy cerca. Ancients had nothing on us, really. We have that same Estos discípulos de la antigüedad no tenían lo mismo que nosotros, ¿no? Estamos más cerca a Jesús hoy en día, pero como un comentarista indicó, that produces es la duda de Pedro la que produce la distancia. Él es incapaz, con todo este deseo, esta pasión, to make it Señor, mándame a venir hacia ti. Con todo esto, Él es incapaz. Hace falta la fe para que lo toque, para que lo sujete. spectacular defeat. Realmente es un fracaso espectacular. Sinking. Ven a mí en medio de la tormenta, y Él va y luego empieza a hundirse y Jesús lo agarra y When it lo says salva. that, when it says he caught him, Y cuando Él dice que lo agarra, prefix en griego es un prefijo que enfatiza overpowering strength. la fortaleza abrumadora de Jesús cuando agarra a Pedro. No es que, no es que Pedro se aferre a Jesús, sino que Jesús se aferra a Pedro. ¿Por qué dudas? He's the son. Jesús realmente nos tiene. Él es el Hijo de Dios. Nosotros no tenemos nada que temer de nuestra carne ni del mundo, porque estamos en los brazos del Señor. Says, "Oh, you have little faith. Las Why palabras de Jesús.
Oh, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Puede traducirse, oh, porque tienen poca confianza o poca lealtad. Es casi una amistad. Creemos que Jesús es bueno. Tenemos esa amistad con Él. Él no va a permitir que nos ahoguemos. The wind and the waves Podemos ver el viento y las olas. Y son algo real, son una amenaza real. but just to recall Pedro está hundiéndose, pero hemos de recordar, realizar ese acto de fe de que somos amigos con Cristo, tenemos unión con Él en los sacramentos. have these No podemos dudar, no debemos powerful waves and threats, and tener esas dudas, esos temores de las amenazas, de las olas. like we're divided. Es como una parte de nuestra mente está con Jesús, pero otra no. Estamos divididos. Tenemos que permanecer unidos a Jesús y que nuestra amistad con Jesús sea real. No fuimos creados para perecer. We're destined to Estamos destinados a estar con Dios para toda la eternidad. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Fuimos creados para ser amigos de Él, a tener una relación con Él, a tener comunión con Dios y con unos a otros mutuamente en la iglesia. Para eso fuimos creados. makes this real. Nuestra fe hace que esto sea real Come to that y point where tenemos que llegar a ese punto en donde nos damos cuenta, no puedo lograrlo por mis propios esfuerzos, no soy capaz de caminar sobre el agua por mis propias fuerzas, necesito la gracia, necesito la fe, necesito esa confianza y lealtad, ese reconocimiento de que el Señor nos está llamando a que estemos con Él, por amor, para toda la eternidad, y que Él ha de darnos los medios y la gracia necesarios para lograrlo.